Pues nuestra siguiente ponente es la doctora Arantxa Soriano Álvarez. Arantxa Soriano es psicóloga de la Asociación Víctimas del Terrorismo y actualmente pues, es la directora del Departamento Psicosocial. Anteriormente fue investigadora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid. Esa cantera que decía Miguel Folguera. Ella es licenciada en Psicología y Psicóloga General Sanitaria por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene además formación en esta misma universidad en atención psicológica a víctimas de atentados terroristas y es psicóloga de la Red Nacional de Psicólogos para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, creada por el Ministerio de Interior y el Consejo General de la Psicología de España. Bueno, como pudieron ver también en la presentación que hizo la profesora Maripaz García Vera, que salía ahí su foto, pues Arantxa ha sido y es un miembro destacadísimo de nuestro proyecto de investigación sobre las consecuencias psicopatológicas del terrorismo. Ha presentado diferentes comunicaciones sobre el proyecto en congresos nacionales e internacionales, tiene publicaciones sobre los resultados del proyecto en revistas científicas, tanto extranjeras como nacionales, y por supuesto, como habéis oído, pues ella está doctora en psicología para la UCM, con una tesis que precisamente tiene que ver con el duelo complicado en las víctimas del terrorismo y la posibilidad de diferenciarlo de la depresión y del trastorno de estrés postraumático. Por tanto, bueno, pues es un placer, es un honor y le doy las gracias de corazón por contar con su presencia en este curso para hablarnos precisamente, ¿no?, del duelo complicado o del trastorno de duelo prolongado, que también es el nombre que ahora se conoce. Cuando quieras, Nacho. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues para mí es un honor estar aquí. Ya estuve ayer, ya me visteis ayer que Jesús me cedió un poco la palabra por la tarde también para bueno, pues moderar un poco esa mesa de víctimas, yo creo, pues un poco siendo ese comienzo a lo que iba a ser mi presentación, ¿no? Ayer teníamos a 3 víctimas que habían perdido un familiar en un atentado terrorista, hablábamos de duelo y yo hoy pues voy a comenzar con el duelo, ¿no? En primer lugar, pues bueno, quiero dar evidentemente las gracias tanto a la Universidad Complutense, al equipo al que pertenezco desde hace muchos años, que me enorgullece mucho, y a la Asociación Víctimas del Terrorismo, a la que, bueno, pues llevo trabajando allí casi 8 años, así que es mi segunda casa, ¿no? Bueno, mi intervención lleva por título Duelo complicado en víctimas del terrorismo, ¿no? Y está englobada dentro de este título del curso, que es Lecciones aprendidas en la atención psicológica a las víctimas. Pues una de las lecciones que hemos aprendido recientemente es la relacionada con el duelo complicado en esta población. Bueno, esta investigación empezó a ver la luz el año pasado, bueno, pues cuando tuve ese honor de presentar mi tesis doctoral relacionada con ello, y me consta que muchos otros compañeros han continuado con esta investigación, así que veréis que queda todavía mucho por hacer, pero bueno, vamos a aportar nuestro granito de arena en esta investigación. Yo creo que voy a coger el micrófono porque yo me muevo mucho y yo esto lo estoy viendo. Toma, te dejo esto. Te quito esto para que no te moleste. Se ve. ¿Se me oye, no? Sí. Vale. Bueno. He organizado la presentación en 2 partes. Quizás mi presentación es un poquito más teórica que las anteriores, pero bueno, sé que tengo muchos psicólogos por aquí también, seguro que muchos bueno, pues comprendéis gran parte de lo que comentamos, y aún así os prometo que he quitado toda esa parte estadística de la presentación y nos quedaremos con las conclusiones más importantes de los estudios. He dividido la presentación, como decía, en 2 partes. Una primera parte teórica, contextualizando un poco la situación que vamos a comentar, es decir, cómo está el terrorismo en la actualidad, por qué es tan importante a día de hoy seguir fijándonos en ello, cuáles son los trastornos más prevalentes tras un atentado terrorista, haciendo un poquito de distinción entre el duelo complicado y otros trastornos con los que teóricamente podríamos estar relacionados, como puede ser el trastorno de estrés postraumático o el trastorno depresivo mayor. Y luego, adentrándonos un poquito más, vamos a intentar, que ya intenté yo ayer preguntar a las víctimas, que si había diferencias, ¿no?, entre aquellas que habían perdido a su familiar
familiar, ¿os acordáis? Por un por un atentado terrorista frente a aquellos que habían perdido a un familiar por otras circunstancias, ¿no? Recordáis que comentaban que muchas de ellas habían perdido a un familiar por una enfermedad y que había sido muy diferente al hecho de haber perdido al ser querido por ese atentado. Y todo ese planteamiento teórico se resuelve posteriormente con diferentes estudios que, como os digo, no me meto en nada estadístico, no os preocupéis, os pondré las conclusiones más importantes. Y por último, hemos creado un pequeño vídeo, gracias a, pues entre otras personas, a Leire ayer, un vídeo donde he recogido diferentes trocitos de víctimas del terrorismo que han perdido a un familiar por un atentado terrorista y donde yo he ido identificando algunos síntomas que podrían encajar en lo que consideraríamos hoy un duelo complicado, ¿no? Un trastorno, bueno, ya veréis que hay diferentes nomenclaturas, pero para que nos entendamos entre todos lo que consideraríamos un duelo complicado. Y me gustaría que pudiéramos debatir un poquito después sobre ello y también haciendo un poco alusión a lo que comentaban ayer las 3 víctimas cuando decían yo el duelo no lo he superado, ¿no? ¿Y qué creéis que quiere decir ellas con lo de no me quise meter mucho ayer por no pisarme yo a mí misma hoy? Pero bueno, ¿qué creéis que querían decir un poco con eso de yo el duelo no lo he superado, ¿no? O yo todavía sigo teniendo esto, yo todavía sigo teniendo lo otro. Bueno, comenzamos por lo tanto con la parte teórica y he puesto esta imagen porque nosotros en la asociación realizamos muchos talleres, entre ellos talleres de duelo, colaboramos mucho con un psicólogo que se llama José González, que si no lo conocéis lo recomiendo mucho, que trabaja mucho con pacientes en duelo y bueno, pues a mí me gusta mucho trabajar con él y en todas sus formaciones, en todas sus charlas y terapias en grupo que hace con nuestros asociados, comienza ejemplificando el duelo como si fuera un túnel. Un túnel que, como veis, tiene claros, tiene sombras, situaciones más claras, donde vemos el final, pero lo que tenemos claro es que tenemos que atravesarlo, ¿no? Y eso es lo que trata de ejemplificar él con el proceso de duelo. Una situación que tengo que atravesar, es un proceso que por el que tengo que pasar, donde probablemente al otro lado haya algo diferente en mí, haya algo en mí que haya cambiado, pero que es necesario poder atravesarlo para poder continuar con mi camino, ¿no? Con mi camino de la vida. Y como vemos, pues habrá momentos en los que estemos más oscuros, momentos en los que estemos más claros, pero ese es el proceso de duelo que tenemos que pasar, ¿no? Evidentemente, a mí podéis pararme cuando queráis a preguntar y comentar cualquier cosa. Bueno, comenzamos entonces con el problema del terrorismo. Me voy a poner a este lado ahora, por favor, que no leo si no. Bueno, en el año 2023 se recuentan un total de 3.955 atentados en todo el mundo, lo que ha supuesto la escalofriante, al menos para mí, cifra de 6.701 fallecidos en todo el mundo a manos de terrorismo el año pasado. Como sabéis, aunque el terrorismo sea un problema global, no afecta por igual a todas las partes del mundo. Y sí que es cierto que hay algunos países donde el azote del terrorismo es todavía más grave, ¿no? Como puede ser Burkina Faso, Israel, Mali, Pakistán, Siria. Si nos acercamos un poquito más y nos centramos en Europa, en el año 2023 hubo 28 ataques terroristas que provocaron un total de 4 fallecidos. Y si estrechamos el cerco aún más, como todos mis compañeros han comentado y os habéis podido imaginar, por desgracia España tiene una larga historia de terrorismo a sus espaldas y cuenta con más de 1.450 personas asesinadas a manos del terrorismo, más de 4.800 heridos y si además sumamos los familiares de heridos y de fallecidos, contamos con más de 22.400 personas que de alguna forma se han visto afectadas por el terrorismo según los datos que nos ofrece la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. He puesto allí el atentado de Algeciras, sé que por suerte mi compañera Leire lo comentó ayer, pero me parece importante porque en las últimas formaciones que hemos realizado en la UVT, cuando preguntamos cuál es el último atentado que ha habido en España, nadie dice el de Algeciras, y esto ocurrió el año pasado. Y nadie se da cuenta, ¿no? Y luego nos alarmamos mucho, como decía ayer Leire, cuando la prensa nos dice estamos en alerta 4/5 de terrorismo. Bueno, pues eso ya estábamos. Si es que estábamos en esa alerta y eso es lo que provocó esto. Pero de repente los medios de comunicación hacen bombo de todo ello y nos volvemos a alarmar, ¿no? Un poco para que veamos que eso ya pasaba. Bueno, todo esto lo que nos dice además es que en el último año las muertes causadas por terrorismo aumentaron un 22% y es el dato más alto registrado desde el año 2017. Con todo esto tenemos claro que el terrorismo sigue siendo una grave amenaza que provoca cada año miles de heridos y fallecidos. Y por supuesto no podemos perder de vista a los familiares de los fallecidos, como comentaban ayer.
¿Cuáles son esos trastornos psicopatológicos más prevalentes? Esto lo voy a pasar muy por encima porque yo sé que Maripaz ayer insistió bastante en este tema, pero bueno, es cierto que hasta los atentados del 11S y del 11M apenas había investigación acerca de cuáles son las consecuencias psicopatológicas que produce un atentado terrorista. Sin embargo, a partir de estos hechos, la investigación despunta. Y lo que nos dicen los datos es que la mayor parte de las personas que sufren un atentado terrorista no van a desarrollar ningún trastorno psicopatológico. Eso no quiere decir que no vayan a sufrir, que no vayan a pasarlo mal, que no vayan a tener sintomatología, pero sí que van a conseguir reponerse por sus propios medios. Sin embargo, sí que hay un porcentaje importante, entre el 20 y el 40%, que sí que van a desarrollar trastornos psicopatológicos, siendo los más prevalentes el trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo mayor y trastornos de ansiedad. Sin embargo, la mayor prevalencia la encontramos en esa comorbilidad entre el trastorno depresivo mayor y el trastorno de estrés postraumático, que se da en aproximadamente entre el 47 y el 64% de las víctimas. Pero ¿qué pasa con los familiares de los fallecidos? Quizás cabría esperar que el duelo complicado pudiera ser el trastorno más prevalente, ¿no?, en aquellos que pierden a un ser querido en un atentado terrorista. Sin embargo, cuando fuimos a realizar esta investigación, solamente encontramos 4 estudios que evaluaran la prevalencia de duelo complicado en víctimas del terrorismo y ninguno lo hacía con muestra española. O sea, todavía no se había investigado ese duelo complicado en víctimas del terrorismo en España, a pesar de la larga historia de terrorismo que tenemos. ¿Alguna duda hasta aquí? Por lo tanto, vamos a ver un poco qué es este duelo complicado y la diferencia que puede haber con otros conceptos que sí que se habían investigado con el terrorismo, ¿no?, como son el trastorno de estrés postraumático o la depresión. Bueno, como sabéis, el duelo, como comentaban ayer además las 3 víctimas, es una reacción natural al fallecimiento de un ser querido y es fundamentalmente emocional y negativa. Y además, dada la inevitabilidad de la muerte y la inherente necesidad que tenemos los seres humanos de establecer vínculos afectivos con todo el mundo, pues es normal que todos a lo largo de nuestra vida experimentemos uno o varios procesos de duelo. Sin embargo, como todos sabéis, hay algunos momentos en los que esas reacciones de duelo aparecen de forma exacerbada en términos de intensidad, frecuencia y duración, y quizás pues excede lo cultural o socialmente aceptado, ¿no? Y quizás hablaríamos ahí de síntomas, síndromes e incluso de trastornos psicopatológicos. Pues el primero en acuñar ese término de duelo complicado fue Horowitz en el año 97 y posteriormente, como veis, se han ido modificando esos nombres, ¿no? Jesús habla del galimatías siempre del duelo complicado, de ese jaleo que ha habido, ¿no?, en cuanto a ponernos de acuerdo de si el duelo complicado es un trastorno o no es un trastorno, estamos patologizando reacciones normales y bueno, pues esta ha sido un poco la evolución. Jacobs en el año 2000 lo denominó duelo traumático, pero no duelo traumático por haber perdido a un familiar por una situación traumática, no, es el duelo complicado, lo que pasa es que él lo llama traumático. Después, Brigerson y su equipo lo denominó duelo prolongado, después retomamos el término de duelo complicado y ya el DSM-5 lo incluye con el nombre de duelo complejo persistente, pero lo incluye dentro de la sección 3 del DSM. En esa sección se encuentran aquellos trastornos que todavía requieren seguir investigándose para que realmente se consideren trastornos con entidad propia. Y no es hasta el año 2018 cuando la CIE 11 lo incluye ya como un trastorno con entidad propia y lo denomina duelo prolongado. Sin embargo, por suerte, en el transcurso de esta investigación aparece el DSM-5-TR y ya sí que lo incluye como un trastorno con entidad propia, utilizando ese mismo nombre que ya utilizó al principio. ¿Cuáles son esos criterios diagnósticos? ¿Qué es el duelo complicado o el duelo complejo persistente según el DSM-5? Bueno, pues los criterios diagnósticos que tenemos que cumplir son: 1. No sé si os tapo. El individuo ha tenido que experimentar la muerte de un familiar al menos 12 meses antes. Desde el fallecimiento, os leo lo de los adultos, ¿vale? Siempre tenéis esa especificación después para los niños. Desde el fallecimiento ha experimentado uno o ambos de los siguientes síntomas en un grado clínicamente significativo casi todos los días o con mayor frecuencia durante al menos el último mes, que son anhelo o anhelo intenso por esa persona que ha fallecido y la preocupación por pensamientos o recuerdos de la persona fallecida. Además, desde el fallecimiento ha experimentado al menos 3 de los siguientes 8 síntomas en un grado clínicamente significativo, una vez más, casi todos los días o con más frecuencia en el último mes, que son alteración de la identidad, marcado sentido de incredulidad, evitación de recordatorios de que la persona está muerta,
dolor emocional intenso, dificultad con la reincorporación a la vida después de la muerte, entumecimiento emocional, sentir que la vida no tiene sentido y soledad intensa. Además, como sabéis, todos estos síntomas deben provocar un malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral o en las áreas más importantes de la vida de esta persona. Y aquí es importante, la duración y la severidad del duelo claramente excede esas normas sociales, culturales o el contexto en el que se han sucedido los hechos. Otro aspecto importante dentro del duelo complicado es esa diferenciación con otros trastornos con los que teóricamente pueda estar relacionado, como puede ser el duelo complicado, la depresión o el trastorno de estrés postraumático. Entonces, aunque luego nosotros vamos a investigar sobre ello en esa muestra de población española, ya otros autores habían investigado sobre ello. Y como vemos aquí he puesto 3 ejemplos diferentes, con diferentes muestras y con diferente cronología, es decir, diferente tiempo desde el fallecimiento hasta el momento de la evaluación. Y vemos que diferentes autores sí que encuentran que el duelo complicado se pueda diagnosticar de forma independiente, ¿no?, a la depresión y al trastorno de estrés postraumático, y que por lo tanto encontramos esa distinción y abogaríamos por lo tanto por esa inclusión del duelo complicado en esta categoría diagnóstica y por lo tanto la posibilidad de diagnosticarlo, ¿no?, en este caso en las víctimas del terrorismo. Sin embargo, a pesar de que exista esa diferenciación con otros trastornos, con otros constructos psicopatológicos, lo que sí que es cierto es que encontramos una comorbilidad muy elevada en aquellos pacientes que sufren duelo complicado y que además presentan, por ejemplo, en el caso de víctimas que habían sufrido la guerra civil kosovar, encontramos una comorbilidad del trastorno de estrés postraumático con el duelo complicado del 65%, igual que de la depresión. O sea que es un porcentaje muy elevado de la presencia de ambos diagnósticos a la vez. En el caso de víctimas de los atentados del 11S, también encontramos una comorbilidad muy elevada entre el duelo complicado y el trastorno de estrés postraumático en el 43% de las víctimas y en el 36% con respecto al trastorno depresivo mayor. Y en el caso de víctimas de homicidios y accidentes, un poquito menos, pero también existe esa comorbilidad entre el duelo complicado con el trastorno de estrés postraumático alrededor del 22% y con el trastorno depresivo mayor alrededor del 8%. ¿Cuáles son esos factores de riesgo, ¿no? ¿Qué circunstancias o qué factores rodean a la pérdida que favorecen, por desgracia, la aparición de esa sintomatología de duelo complicado? En primer lugar, encontramos factores sociodemográficos. Por desgracia, el sexo femenino, ya sabéis que está representado en los trastornos psicopatológicos como ese factor de riesgo a la hora de desarrollar el trastorno. La personalidad del doliente, aquellos perfiles emocionalmente dependientes, obsesivos o que tengan estrategias de afrontamiento inadecuadas también suponen un factor de riesgo para desarrollar este trastorno. La historia previa de pérdidas o traumas, el hecho de haber experimentado pérdidas recientes, muchas pérdidas a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo cómo ha sido la reacción a la pérdida, si he tenido una reacción muy intensa, muy desmesurada o prolongada en el tiempo, va a constituir un factor de riesgo a la hora de desarrollar ese duelo complicado. Antecedentes psicopatológicos, el hecho de haber sufrido trastornos del estado de ánimo de ansiedad previos también es un factor de riesgo, e incluso se ha demostrado que la ansiedad por separación en la niñez predice de manera única la presencia de duelo complicado. También el vínculo entre el doliente y la persona fallecida, como podríais esperar, ¿no? La pérdida de un hijo, como comentaba ayer Ángeles, ¿no? La pérdida de un cónyuge, también suponen un factor de riesgo para el desarrollo de este diagnóstico. Las circunstancias que rodean a la pérdida, también asociadas mucho al terrorismo, la muerte súbita, inesperada, violenta e incluso el suicidio. Creo que algunos compañeros por aquí tienen mucha más experiencia que yo en suicidio, así que si luego queréis aportar cualquier cosa al respecto, yo encantada. Y por último también las variables psicosociales. Pensad que aquellos que tienen una situación económica precaria, que están en riesgo de exclusión social o que tienen algunas personas dependientes a su cargo, es más probable que desarrollen esta sintomatología, ¿no? Y como siempre, que ayer también lo comentaban en diferentes ponencias, el hecho de tener un mayor apoyo social, yo creo que con Maite lo comentábamos, ese apoyo social a nivel tanto de la familia como de las personas que tenemos alrededor supone un factor protector también a la hora de prevenir la aparición de sintomatología de duelo complicado. Bueno, dando un pasito más allá, claro. No, lo que necesites. Que me causa un poco de curiosidad porque has mencionado las causas
como el suicidio. Entonces yo me estaba preguntando si, por ejemplo, en la época que hubo mucho VIH, mucha gente murió porque todavía no había cura ni vacuna ni nada, si ahí también se ha visto en alguna investigación si pudo causar duelo complicado o si también se ve relacionado con gente que muere por tema de cáncer o alguna enfermedad así como... Uy, me preguntas en un campo en el que no tengo nada de experiencia al respecto. Me parece muy interesante, pero es cierto que la investigación está focalizada en víctimas del terrorismo y en otra población general que ha perdido a seres queridos, digamos, por causas naturales, ¿no? Pero focalizado en el VIH o en enfermedades concretas como el cáncer, estoy segura que habrá muchísima documentación al respecto, sobre todo a raíz de esta creación definitiva del trastorno de duelo prolongado, de duelo complejo persistente. Seguro que hay muchísima más investigación al respecto y no me cabe duda que la psicooncología ha investigado mucho sobre este tema, pero ya lo siento que no pueda darte datos sobre este tema concreto porque es una población que se me escapa. No he trabajado nunca con VIH ni tampoco con patología como el cáncer. No sé si alguien puede aportar algo y quiere completar un poco. Sobre el cáncer sí que se ha investigado mucho el duelo complicado, además tanto el cáncer infantil como el cáncer de los adultos y obviamente, como decía Arantxa, todas las muertes son terribles, obviamente, ¿no? Pero hay unas muertes como la de un hijo que se consideran, está considerado en la investigación como posiblemente el acontecimiento traumático más terrible, ¿no? Por supuesto, puede haber un duelo terrible por la muerte de un marido, de una mujer, de un padre, de un tío, de una abuela, pero de manera genérica lo del hijo, sobre todo de un hijo en edad temprana, es terrible. Entonces, sobre eso hay mucha investigación, pero me temo que sobre las muertes por el VIH, por el SIDA, por la enfermedad que desarrollas por el virus, hay poco. ¿Por qué? Porque, como decía Arantxa, el tema del duelo complicado, duelo prolongado, duelo patológico, aunque nos lleva acompañando con muchos nombres desde hace mucho tiempo, no se ha investigado mucho. Y en la época en que el SIDA provocaba más muertes, que eran los años 80, principios de los 90, hasta que se desarrollaron terapias que han conseguido alargar la vida y prácticamente que las personas hagan una vida más o menos normal. Incluso para aquellos que no sepáis ser más jóvenes, antes tenían que tomarse un número de pastillas inmensas para poder y ahora en cambio el tratamiento es mucho más llevadero con menos efectos secundarios. Pues nos pilló en los años 80 en primer lugar, que es que no sabíamos lo que era, no teníamos ni idea de qué era el SIDA. Cuando empezaron las investigaciones se centraron más en otros aspectos del SIDA, de discutir cuál era la causa, porque no sabíamos la causa, y luego en todos los efectos terribles de los fármacos, de qué personas podían, y en general hay poca investigación. No digo que no haya. En España ya te digo yo que no hay. A pesar de que en España, como en otros países, tuvimos un montón de fallecimientos en la época de los años 80, 90, por SIDA, ¿no? Pero bueno, en fin, la situación de la ciencia va mejorando y ahora conocemos algo más sobre el duelo y aún así nos faltan muchas lagunas y tal. Entonces, bueno, es un tema muy importante y desgraciadamente, aunque podríamos hacerlo, porque obviamente muchas personas que tienen SIDA y que son enfermos crónicos, pues perdieron muchas personas queridas en los años terribles de la pandemia, porque fue una pandemia mundial. Pues yo no he visto que haya mucha investigación sobre eso. Me temo que si estás interesada vas a ser una pionera en España y por supuesto pues merece que tratemos de... Bueno, pero eso también está bien, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. Nada, a ti por la aportación. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues continuando un poco con esa línea de investigación, nosotros en lugar de buscar otras poblaciones, como comentaba la compañera, nos planteábamos un poco si hay diferencias, ¿no?, entre el duelo, como yo les preguntaba ayer a las víctimas, entre aquellos que pierden a un ser querido por circunstancias, digamos, normales o después de una enfermedad o la vejez, frente a aquellos que pierden a un ser querido por causas traumáticas, como puede ser un atentado terrorista, ¿no?
En este caso podríamos hablar entonces de dos tipos de duelo. Un duelo patológico considerado traumático, aquellos que pierden a un ser querido por un acontecimiento traumático, frente a un duelo patológico, digamos, normal, ¿no? Ese duelo que surge cuando pierdes a un ser querido por circunstancias, como decíamos, pues por una enfermedad o por la vejez. ¿Qué es lo que nos dice la literatura científica? Bueno, pues sí que es cierto que hemos encontrado datos de prevalencia distintos, ¿no? Si nos fijamos en este bloquecito de aquí primero, que los datos de prevalencia están en rojos, vemos que la prevalencia del duelo complicado en aquellos estudios cuya causa del fallecimiento es el suicidio, atentados como el 11S o diferentes atentados en España, sí que vemos que la tasa de prevalencia de duelo complicado es muy elevada, ¿no? Entre el 78% en el suicidio, 43,2% en atentados del 11S y una cifra muy similar encontramos nosotros también en atentados en España. Sin embargo, si nos vamos a aquellos estudios que evalúan el duelo complicado en causas no violentas como viudos o enfermedades diferentes como el cáncer que comentaba la compañera, vemos que las tasas de prevalencia del duelo disminuyen considerablemente, ¿no? Quizás lo que pudiera explicar esto es pues, ese carácter repentino e inesperado que sucede pues, con esas muertes violentas, no nos lo esperamos. Decían ayer las víctimas, lo que más me cuesta a mí es la aceptación, ¿no? Recordáis que decían la palabra aceptación, la dificultad de aceptar la pérdida, de procesar esa pérdida ante una circunstancia, bueno, pues inesperada, ¿no? Incluso también comentábamos ayer esa diferenciación con respecto a la intencionalidad de la muerte que tienen en el caso de las víctimas del terrorismo, que es un ser humano que intencionadamente quiere hacer daño a otra persona, ¿no? Eso cuesta quizás más, como decían ellas, aceptar y procesar mucho más que entender que pueda surgir pues, por una enfermedad, ¿no? Disculpa, una pregunta. ¿En causas violentas entraría, por ejemplo, un accidente de tráfico? Entraría un accidente de tráfico. Eso es, he puesto diferentes ejemplos, te puedo pasar muchos más, pero sí, los datos de prevalencia aumentan por esa situación inesperada, abrupta, que quizás cuesta más entender, ¿no? El caso de los atentados, yo creo que ayer ellas hacían esa distinción también porque se encontraba este factor de la intencionalidad del ser humano, ¿no? El accidente de tráfico, como bien has dicho, es un accidente. Pero en el otro caso hay una intencionalidad, ¿no? En el poner la bomba para que muera esta persona, ¿no? Y ayer Ángeles hacía una distinción también interesante de, bueno, en el caso de mi hija que falleció en un tren, los atentados del 11M no iban a por mi hija, ¿no? Era general, pero estoy segura, y el ejemplo de Maite puede ser uno de ellos, que hay otros casos que la intencionalidad sí que es concreta. O sea, sí que es a esa persona, ¿no? Ese terrorismo más propio de ETA, que no era tan general, sino que sí que era a esa persona señalada, ¿no? Entonces, creo que eso sí que es un factor un poco que diferencia. Nada, a ti. Bueno, pues con todo esto, con ese jaleo del concepto de duelos, diferencias entre el duelo complicado, traumático, no traumático, si finalmente el duelo complicado es un diagnóstico o no, nos planteamos realizar una investigación nosotros y cogemos una muestra de víctimas del terrorismo gracias a la VT y cogemos también una muestra de la población general gracias a la colaboración de los estudiantes de psicología. Y este fue el planteamiento que establecimos, ¿no? En primer lugar, bueno, pues como ayer comentaban y Jesús ha presentado, yo comencé a colaborar en el proyecto de investigación con ellos poco después de acabar la carrera, al poquito tiempo empecé a trabajar en la VT, por lo tanto, desde el primer momento fui muy consciente que el terrorismo y sus víctimas, por supuesto, era un problema importante al que la sociedad debía hacer frente, ¿no? Sin embargo, me puse a investigar un poco y vi que había pues, una escasa literatura respecto a la psicopatología en los familiares de los fallecidos. Sí que había mucha literatura respecto a las víctimas directas y cuáles son esos trastornos que desarrollan, pero no tanto con los familiares de fallecidos. Como comentábamos antes, cabría esperar que el duelo complicado sería el trastorno prevalente. Por lo tanto, investigamos por ahí y vimos que había un galimatías, ¿no? Un poco de jaleo respecto a la conceptualización del duelo complicado. Por lo tanto, la primera pregunta que nos hicimos era si el duelo complicado constituía un diagnóstico diferente de la depresión y del estrés postraumático y, por lo tanto, podríamos abogar por su inclusión en los manuales diagnósticos, como ponía ahí en la CIE-11 y en el DSM-5-TR. Y luego, ya dando ese pasito más, valorar el duelo complicado en función del tipo de fallecimiento y, por lo tanto, nos planteábamos si existe el duelo traumático, si hay un duelo traumático originado en aquellos dolientes que pierden a un ser querido por causas traumáticas. Bueno, pues para ello realizamos muchas investigaciones, que ahora os voy a resumir.
fácilmente y os extraigo las conclusiones más importantes. En primer lugar, hicimos un estudio cero que no se publicó en esa tesis, sino que la realizamos antes, y el objetivo era valorar la estructura del IDC. El IDC es el inventario de duelo complicado, que se utiliza para evaluar sintomatología de duelo y que tiene adaptación española y que además es uno de los más utilizados. Y utilizamos una muestra de víctimas del terrorismo. El objetivo era analizar esas propiedades psicométricas en esa muestra de adultos que habían perdido a un ser querido, en este caso en un atentado terrorista. Contamos con 211 participantes, todos ellos formaban parte de la VT, tenían edades comprendidas entre los 19 y los 87 años, el 67% eran mujeres, 45% casados, 62% tenían estudios primarios, secundarios o FP. La mayor parte de ellos, casi todos, eran familiares de primer grado de un fallecido, una media de 26,41 años antes. Y todos ellos habían fallecido, evidentemente, en un atentado terrorista ocasionado entre el 1977 y el 2011. Fijaos la cronicidad tan alta, es decir, realizamos la evaluación una media de 26,41 años después. Estos son los instrumentos de evaluación que utilizamos. En primer lugar, utilizamos un cuestionario inicial que creamos ad hoc para poder recabar datos sociodemográficos, algunas preguntas sobre la pérdida, un listado de acontecimientos traumáticos y estresantes que se les ayudara a identificarlos y luego preguntas relacionadas con el COVID, porque, como bien dice Jesús, sufrimos un parón en esas evaluaciones del proyecto, pero la tesis tenía que seguir y nos pilló el COVID por medio, así que bueno, pues aprovechamos y evidentemente preguntamos un poco cómo estaba afectando a esa gente voluntaria que voluntariamente rellenaba el cuestionario, pues cómo estaba afectando esta pandemia. Utilizamos el inventario de duelo complicado para medir sintomatología depresiva, el inventario de depresión de Beck para medir sintomatología, del duelo complicado al principio, ahora de sintomatología depresiva, la PCL5 para medir sintomatología postraumática y el BAI para medir sintomatología ansiosa. Y estos son los datos clínicos que obtuvimos. Y es que, una media de 26 años después, el 42,2% de las víctimas del terrorismo evaluadas presentaban sintomatología de duelo complicado. Quiero decir, ya el dato es significativo. No hemos sacado más conclusiones, pero ya empezamos fuerte. El 35,1% presentaba sintomatología depresiva y el 22,3% presentaba sintomatología de estrés postraumático. Veréis que esto es más significativo aún cuando os ponga los datos que tiene la población general, que también han perdido a un ser querido, pero no por causas violentas. Bueno, los resultados de este estudio nos muestran que el inventario de duelo complicado tiene adecuados índices de fiabilidad y de validez para poder evaluar el duelo complicado en aquellos que han perdido a un ser querido por un atentado terrorista en una población española. Por lo tanto, podemos utilizar este instrumento para evaluar esta sintomatología en la muestra de víctimas del terrorismo y además vimos que tiene una correlación positiva y estadísticamente significativa con otros constructos como pueden ser la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. ¿Qué hicimos con el estudio 1? Replicar los resultados del estudio anterior. Y tratamos de hacer lo mismo, pero con la población general de dolientes. Aquellos que habían perdido a un ser querido por causas no violentas. El objetivo, por lo tanto, era examinar esa estructura de este instrumento y ver si realmente también servía para evaluar el duelo complicado, pero en población general, en aquellos que no han perdido a un ser querido por causas violentas. Para ello, gracias a la colaboración de los estudiantes de psicología, como siempre, pues obtuvimos una muestra de 240 participantes con edades comprendidas entre los 19 y los 88 años, el 62,5% eran mujeres, 47% casados, 70% estudios primarios, casi el 60% familiares de primer grado. La cronicidad aquí disminuye bastante y es que habían perdido al ser querido una media de 15,29 años antes y la causa era una enfermedad. Los instrumentos de evaluación utilizamos los mismos y estas son las características clínicas. El 24,2% presentaba duelo complicado, la mitad de lo que habíamos encontrado en la muestra anterior. El 31,3% presentaba sintomatología depresiva, aquí sí que es cierto que los datos son similares. Y el 6,7% presentaba sintomatología de trastorno de estrés postraumático, que también es un dato mucho inferior al que habíamos encontrado antes. Estos datos también, estos resultados también nos demostraron que este instrumento presenta buenos índices de fiabilidad y validez para poder medir ese duelo complicado en aquellos que han perdido a un ser querido por causas no violentas o traumáticas, y también encontramos esa relación significativa con la depresión y el estrés postraumático. Por lo tanto, replicamos los resultados del estudio anterior. ¿Y qué pasa al replicar los resultados? Pues que no podemos apoyar la existencia de un duelo traumático. Si hemos encontrado lo mismo, no hemos encontrado diferencias entre aquellos que perdieron a un ser querido por causas violentas frente a aquellos que perdieron a un ser querido por causas no violentas.
Entonces, a pesar de que encontramos, como pone aquí, diferentes instrumentos que se encargan de evaluar el duelo traumático, e incluso el DSM-5 al principio incluía una especificación del duelo complicado traumático, nuestros datos no apoyan esa existencia de ese duelo traumático, porque hemos encontrado que el inventario de duelo complicado se comporta de la misma manera tanto en la población general de dolientes como en la de víctimas del terrorismo. Por último, dando un paso más allá, ahora nos planteamos si hay diferencias entre ese duelo complicado, la depresión y el estrés postraumático, y por lo tanto apoyamos la idea de incluirlo como un trastorno con entidad propia en los manuales diagnósticos. Para ello analizamos la estructura conjunta del inventario de duelo complicado, del BDI y de la PCL en una muestra de dolientes, primero por atentados terroristas y luego en población general. ¿Cuál era nuestro objetivo? Tratar de aportar evidencia a la comunidad científica sobre la existencia de ese duelo complicado entendido como un constructo psicopatológico diferente de la depresión y del trastorno de estrés postraumático. La hipótesis es que íbamos a encontrar un factor diferenciado para el duelo complicado, para la depresión y para el estrés postraumático. Los participantes y los instrumentos los mismos que en el estudio con víctimas del terrorismo que proponíamos al principio, y nuestros resultados sí apoyan la existencia de ese duelo complicado. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que efectivamente hay 3 factores diferentes, uno para la depresión, otro para el estrés postraumático y otro para el duelo complicado. Por lo tanto, con la muestra de víctimas del terrorismo apoyamos que se incluya el duelo complicado como un diagnóstico con entidad propia. Esto era algo que ya habían demostrado previamente algunos otros autores en la literatura previa. Lo que pasa es que ninguno lo había hecho con población española ni con víctimas del terrorismo. Por ejemplo, Belham, en el año 2002, con una muestra de 146 familiares y amigos de víctimas de suicidio, encontró el duelo traumático independiente de la depresión y del estrés postraumático. O Martín, en el año 2004, con refugiados bosnios, también encontraron el duelo complicado independiente del estrés postraumático. O Anderson, en el 18, además con una muestra mucho más superior, también encontró ese duelo complicado diferenciado de la depresión, ansiedad y del estrés postraumático. Incluso con niños que habían sufrido los atentados del 11S, se encontró también el duelo complicado independiente de la depresión y del estrés postraumático. Por lo tanto, nuestros datos iban en relación a la literatura previa, pero en este caso pues, con la muestra española. Y por último, tratamos de replicar esos mismos resultados, pero con la muestra de personas que habían perdido a un ser querido por causas no violentas. Por lo tanto, nuestro objetivo era comprobar si los resultados encontrados en el estudio anterior también se generalizaban en la población general de dolientes. Y si no era así, podríamos suponer entonces que había un duelo traumático diferente a ese duelo complicado normal. Los participantes, los mismos que en el estudio con víctimas no traumáticas, no violentas, y los resultados no apoyan la existencia del duelo traumático. ¿Por qué? Porque hemos replicado los estudios. Como pone aquí, el duelo complicado, hemos visto que es un constructo diferente de la depresión y del estrés postraumático también en esta muestra. Hemos replicado los resultados del estudio anterior y, por lo tanto, no podemos apoyar la hipótesis del duelo traumático. Es decir, estos estudios demuestran que no hay diferencias en el duelo complicado que sufren los dolientes en función de la causa del fallecimiento. Lo que comentaban ayer las víctimas, que tampoco tenían muy claro el por qué era peor el duelo por el atentado que el duelo por el familiar. No sé si recordáis a Mónica que decía, bueno, yo perdí a mi hermano y pues igualmente duro, ¿no? Pues efectivamente la literatura nos dice que no hay diferencias en la sintomatología en función de la causa del fallecimiento. ¿Cuáles son las conclusiones, por lo tanto, a las que llegamos con este estudio? Bueno, evidentemente que el terrorismo y sus víctimas sigue siendo un problema grave al que tenemos que hacerle frente, que la literatura científica sobre las consecuencias psicopatológicas de los familiares de fallecidos es muy escasa y que apenas ha investigado sobre la prevalencia de esos trastornos a muy largo plazo en los familiares de las víctimas del terrorismo, ¿no? Que el duelo parece seguir siendo un galimatías, aunque ya aparece incluido en los manuales como la CIE-11 y el DSM-5-TR, que el inventario de duelo complicado es el instrumento más utilizado para evaluar el duelo complicado, que tiene adaptación española, que presenta buenos índices de fiabilidad y validez y que además tiene adecuadas garantías psicométricas para poder utilizarlo tanto en aquellos que pierden a un ser querido por muerte violenta como no violenta. Los datos, como decíamos, no apoyan la existencia de un duelo traumático, diferente a ese duelo complicado, digamos, normal.
Confirmamos esa validez de constructo del duelo complicado en ambas muestras y, por último, sí que podemos decir que el duelo complicado constituye un constructo diferenciado de la depresión y del estrés postraumático. Por lo tanto, nuestros datos apoyan empíricamente esa decisión que ha tenido la CIE-11 o el DSM-5-TR de incluir ese constructo en sus clasificaciones diagnósticas. Sin embargo, por suerte, la investigación del proyecto no se queda aquí y algunas otras compañeras, Adela, creo que está por aquí, siguió investigando acerca de este constructo y presentó su tesis doctoral hace poquito y llegó a algunas conclusiones que van un poco en la misma línea de esto y que me gustaría plasmar aquí y, por supuesto, que me corrija o que añada cualquier cosa que considere. Su tesis doctoral, titulada Papel de la rumiación y metacognición disfuncionales en el duelo complicado tras fallecimientos traumáticos y no traumáticos, llega a las siguientes conclusiones. Los dolientes con duelo complicado traumático no presentan mayor sintomatología de duelo complicado, no presentan mayor nivel de inadaptación, no presentan mayor nivel de duelo complicado disfuncional, no presentan menos nivel de apoyo social percibido, no muestran mayores niveles de metacognición disfuncional y lo único que hay alguna diferenciación es respecto a la rumiación, entendida o dividida en 5 factores distintos y en uno de ellos sí que presentan esa diferencia, pero el resto no hay distinción en función de la causa del fallecimiento. Por lo tanto, este estudio tampoco ha encontrado una relación significativa entre el duelo complicado disfuncional y la causa traumática de la muerte y tampoco ha encontrado diferencias entre el duelo complicado traumático y no traumático. Por lo tanto, los datos sugieren la misma línea que el duelo complicado, la misma línea anterior, que el duelo complicado traumático no es diferente del duelo complicado después de un fallecimiento no traumático o violento. Sin embargo, pues evidentemente nuestros estudios tienen limitaciones y aquí es donde os invito a que sigáis investigando vosotros. Y es que todos los participantes constituyen muestras de conveniencia, por lo tanto, sería importante replicar los resultados con muestras distintas, sería interesante incluir otros instrumentos para evaluar el duelo complicado e incluso en general seguir investigando sobre el duelo complicado para encontrar una correcta evaluación y protocolos de intervención tanto en población general como en estos casos de muertes violentas, a pesar de que la diferencia no se haya encontrado. Y por último, me gustaría, igual me retraso 10 minutos, pero a Roberto seguro que no le importa, me gustaría poneros un pequeño vídeo, como os comentaba, donde aparecen determinados recortes de aquellas víctimas que participan en ese proyecto Testimonios y que cuentan un poco cómo ha sido la pérdida de su familiar para que podamos identificar esa sintomatología de duelo complicado en ellas y pues os apetece luego que la podamos compartir y comentar cualquier duda al respecto.
para mí se me acabaron los pensamientos, ¿sabes? Fue como, hasta aquí. A las 4 de la tarde recibo una llamada que me dice que algo ha pasado en la embajada de Kabul, que ha saltado una noticia, pero tampoco era una información que, como, no sé, algo había pasado, pero no se sabía muy bien qué. Y me subo a casa y ya, bueno, las noticias ya en televisión ya salían. Recuerdo que salió la foto de Gaby y que pensé, pues, mejor. Y quédame para que vuelva. De algún modo fui una egoísta, pero en aquel momento pensé eso. Así que a las 3 de la mañana llamaron a mi puerta y era como en una película. Abrí la puerta y eran 2 jefes uniformados y un compañero de Jorge, un amigo. Y cuando yo abrí la puerta yo ya supe que había pasado algo, pero no quería dejarles sin ver, no quería que me lo dijese. Yo no sé a qué horas mis familiares se enteraron y sus familiares a mí me dijeron, no se me olvidará, mi hermano, a las 6 de la tarde. Y me abrazó. Y yo pausa. Vamos, precisa. Y me encontré a mi cuñada mirando, sin decir palabras. Y yo ya sabía que algo había pasado. Solo la miré que tiene conmigo. Me dijo que sí. Y creo que no recuerdo más porque me caí al suelo. Recuerdo en la cara de mi padre que no era una cara de sufrimiento, sino de serenidad, y que además casi esbozó una sonrisa, y creo que era más para tranquilizarnos. Y la verdad recuerdo impactos en el coche, en los asientos, muchas sirenas, que todavía cuando oigo sirenas de cualquier tipo me da un poco de ansiedad. Tus hijos. Es muy duro, pero recuerdo que mi madre nos abrazó y además que nos pidió una cosa muy dura en ese momento, que nos dijo, bueno, pues vuestro padre ya está en el cielo, rezar por él, rezar por los que han muerto con él, y nos pidió también que perdonáramos y que incluso rezáramos por los que habían hecho tanto daño para que no lo volvieran a hacer. Nos dijo, gracias a los que más falta les hace. Pues recuerdo, me llamaron unos compañeros y estaba en casa, me llamaron unos compañeros diciéndome que sí había llegado José. Y le dije no. Y yo enseguida, no sé, sospeché algo, porque eran las 12 o así del mediodía. Yo sospeché algo. Y corriendo llamé a la comisaría. Y me dijeron, en la comisaría me dijeron que él no se podía poner, que no había llegado todavía. O sea, no me dijeron nada hasta las 2 del mediodía. ¿Quién te lo cuenta? Unos compañeros de que vinieron a mi casa a decirme. En el momento que te lo cuentan, que te enteras de la noticia, ¿qué te pasa por la cabeza? Pues no me pasó nada porque me quedé en eso. Es que no reaccioné hasta que llegué a Valencia. Un asesino. Dolor sí duele la palabra. Duele, que siempre te trae el recuerdo de tu hijo. ¿Crees que llegarás algún día a ser superviviente? Superviviente, no sobreviviente. El día a día te obliga a vivir porque tengo otra hija y tiene que salir adelante y darle el apoyo porque no le puedo fallar, pero superviviente no, más bien sobreviviente. ¿Podrías identificar al atentado como
levanta ahora cada día porque es que te falta, en mi caso como eran dos, me falta la mitad. Y vas tirando día a día. Te mataron el día 13 de noviembre y vas sobreviviendo día a día. Para mí es la peor noticia de mi vida, pero sin ninguna duda, ¿sabes? Porque al final perder a tu hermano significa perder a tu hermano, pero también perder a tu madre. Tu vida se basa en dos cosas, una ya no está y la otra no es la misma. Se quedaron ahí todas sus ilusiones, que luego al final son también mis ilusiones, porque cualquier cosa de ellos me enorgullece bastante. Entonces, quiera que no, se ha quedado todo el futuro por delante. Creo que allí, aquel día no solo mataron a Jorge, como decías tú, a mi marido, padre de mis hijos, mataron una parte de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué se queda en ese tren de cercanías? Parte de mi vida se fue con él. Desde entonces, por ejemplo, la palabra Dios no está en mi vocabulario, porque pienso que es un adiós y se acabó. Yo ese día me cambió mucho la vida en el sentido a dar valor realmente a lo que hay que darle valor, a preocuparnos por lo que nos tenemos que preocupar, porque en un segundo te cambia la vida. ¿Cómo fue después, Maite? Yo con mis compañeras de colegio nunca tuve ningún problema. Pero sí que es verdad que cuando volvimos después al colegio otra vez, ya no tienes, allí cuando te marcaban y ya eras víctima de ETA, ya el distanciamiento era tremendo. Se nota porque llegas al colegio y en vez de darte abrazos y apoyarte, la gente como que se separa de tu pupitre y no te dice nada a lo mejor. Incluso me llega entre miles de telegramas un que ponía que eran cercanos en la tierra, que luego me enteré al año siguiente cuando estábamos en Madrid por otra compañera que también tuvieron que seguir huyendo de allí y que le habían mandado compañeras de clase. ¿Qué es lo que más cuesta? El dolor, la vida que se han perdido precipitadamente. Tengo 40 años, no tenía 40 años cuando estuvo la cercana, no tenía los 40 todavía, murió a los 48, que era un niño todavía, tenía una niña pequeña, una niña que sentía pasiones por su padre por ella. Es que se perdió lo mejor de su hija, y de su hija se perdió muchas cosas. No se las perdió porque siempre estuvo a su lado, pero es tristeza, es dolor, mucho dolor. ¿Desaparece en algún momento? Es difícil. Es difícil porque cuando ves que todavía se está homenajeando a los presos que salen a la calle y que tienen delitos de sangre, les homenajees y los recibe como héroes, eso duele mucho. Tengo tanto dolor que lo único que siento es dolor y poca ilusión, pérdida, ¿sabes? O sea, estoy perdida, pero perdida de decir, ¿de qué sirve tanto esfuerzo? ¿De qué sirve nada estudiado? Bueno, están los escritos, ¿de qué sirve matarte a estudiar? ¿De qué sirve ser buena persona? ¿De qué sirve ser detallista? ¿De qué sirve? Si no te dejan disfrutar. Cada día que pasa, pues, se echa más en falta, no con cada día que pase te vas mejorando, no, yo creo que a través que cada día es más difícil.
Yo era siempre feliz. Yo tenía cosas buenas, malas, pero estaba conforme con lo que tenía. Tenía una vida normal, con 2 hijos normales, con nada, tampoco quería nada más. Vivir el día a día, un trabajo que me gustaba. Y yo no me daba cuenta que era feliz. Me di cuenta que era feliz cuando ocurrió esto, que dejé de serlo. Empecé a pensar que la vida es el día a día cuando te levantas y que no puedes estar siempre pensando en enfadarte con los demás, en hacer daño a los demás. Yo no pierdo, desde ese día me enfado muchas veces porque soy visceral, como Miriam, pero yo no pierdo ni un minuto de mi vida, de energía, en pensar cómo puedo hacer daño a los demás. No, es que no merece la pena. Para nada. Han pasado ya muchos años. 12. Sí, pero cada vez me más. Porque le eches más energía o porque quizá yo voy teniendo más necesidades. Cuando va cumpliendo años, pues en la general, pues van saliendo enfermedades, van saliendo cosas. Y cada vez te echas más de menos. Cuando hace 5 años casi me detectaron un cáncer, yo echaba de menos a mi hija. Y bueno, pues sales adelante, lo peor es cuando a los 4 años y medio te dicen que tienes otro cáncer. Ahí sí que está la segunda vez me costó más. ¿Y lo más doloroso de todo qué es? Lo más doloroso que recuerdo es no poder haber ido al cementerio, no poder haberlo visto. Me quedé con las ganas de verlo, pero no me atrevía. Quería recordarlo conforme estaba, o sea, conforme era la persona, conforme lo estoy con la mía. ¿A Durango has podido volver? Una vez solo por compromiso, pero después de muchísimos años. ¿Qué se siente cuando vuelves? Mucho miedo. Sentí mucho miedo. ¿Miedo a qué? ¿Es algo en concreto? Sentí muchísimo miedo. No sé, es que no puedo expresar el miedo siquiera. Era un miedo como si me fueran a matar, recordando lo que había vivido allí. Un miedo muy mal. Me tuve que venir 2 días antes. ¿Y ahora qué vergüenza? Tienes que hacerlo, tienes que ocuparte. Joder, cuesta tanto. Cuesta tanto. ¿Qué estás haciendo? Ocuparte de ti cuando realmente no tienes nada. Cuesta tanto. Que piensas a veces, realmente, ¿por qué me levanto? ¿Por qué voy a trabajar? ¿Por qué? Bueno, como veis, igual, como demostraba un poco la investigación que hemos comentado, el duelo complicado que sufren en este caso las víctimas del terrorismo no es diferente al que pueda sufrir la población general, pero creo que el vídeo demuestra que eso no quiere decir que no sufran mucho y que requieren por lo tanto de nuestra atención también como profesionales, y creo que esto es un ejemplo de mi parte. A mí me surgen muchas dudas, que luego quizás te secuestro, pero una como más así, también lo comentabais ayer con el tema de los relatos, la mesa redonda y demás, el tema del estigma, también ha salido ahora en el vídeo. ¿Cómo se ha medido el tema del estigma aquí para el duelo? ¿Te refieres al estigma como patologizar? Sí, o sea, porque muchas veces también pues, lo que pasa con una muerte pues, más complicada, o con un suicidio, o con un VIH, como decía la compañera, no se dice por qué ha muerto mi familiar, incluso se llega a esconder, y eso patologiza muchísimo más el duelo y lo convierte mucho más en complicado. Entonces me surge la duda de cómo lo habéis incluido dentro. Claro. En nuestro caso creo que no es una variable que hayamos tenido en cuenta, ya te digo que acabamos de empezar un poco en ese campo de investigación con el duelo, pero no sé si en el caso de las víctimas, y aquí hablo como de experiencia propia de trabajar con ellas, realmente supone un estigma, porque quizás antiguamente había más reparo en decir
la causa del fallecimiento, ¿no? Seguro que Maite aquí tiene mucho más que aportar, pero yo creo que hoy en día no esconden en ningún momento la causa del fallecimiento y de hecho luchan porque se sepa que esa ha sido la causa, ¿no? Porque en el fondo, bueno, yo creo que a diferencia, como decías tú antes, del estigma con el VIH, quizás antes había esa parte como de culpa o responsabilidad, ¿no? Asociada a contraer quizás la enfermedad, pero en este caso yo creo que es cierto que ya sabéis que el ser humano tiende a culpabilizarse a sí mismo cuando no encuentra una justificación a lo que ha sucedido, pero creo que en estos casos por suerte encontramos ese perpetrador, ¿no? Y que quizás el estigma respecto a la condición de víctima no es tan individual como quizás más lo que parcan, ¿no? Hay una parte mínima que se da en personas mayores que el atentado ha sido en el País Vasco y que siguen viviendo en el País Vasco y que en su día dijeron que había sido un accidente o que había sido una muerte por una enfermedad, y a día de hoy todavía mucha gente de su entorno no saben que a su marido lo asesinaron. Pero es una parte mínima y sobre todo son casi todo viudas, mayores y que siguen viviendo en el País Vasco. Yo en ese caso estaba pensando justo, él fue herido directamente, pero sí que tengo un caso además que tiene como una muy marcada sintomatología postraumática, con muchísimas ideas distorsionadas, que mantiene su discurso de yo no cuento a nadie porque estoy retirado de la policía. O sea, nadie, salvo sus hijas y su mujer, sabe el motivo. El resto pues intuye que es por algún tipo de enfermedad, pero no saben la causa, ¿no? Y también yo creo que esa dificultad un poco de aceptación y de compartirlo con el entorno pues genera consecuencias pues como las que le generan a él, ¿no? De seguir revisando el coche antes de montarse, de mirar en el buzón. O sea, la suspicacia llegaba a niveles del tipo la pandemia, yo no sé si será a propósito o no, quiero pensar que no, pero como sabéis, la pandemia con el tema de las mascarillas, pues cada uno se dejaba la mascarilla tirada en cualquier sitio, ¿no? Pues él, en cuanto aparecía una mascarilla en el rellano de su casa o en el buzón cercano, cerca del coche, es que es aposta porque vienen a por mí, también a contagiarme. O sea, esa idea muy delirante, marcada, causa un poco quizás de ese estigma que tú comentabas, ¿no? Pero como tal, así, cómo afecta al duelo, no lo hemos analizado. Gracias. Nada, a ti.